Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Supongo que podrías decir que mi vida estaba construida sobre una ilusión, una mentira cuidadosamente empaquetada que yo atesoraba como una posesión preciada. Soy Lucas, por cierto. Viví esa mentira con Melanie, mi amor de la secundaria, la mujer que creí conocer mejor que la palma de mi propia mano. Nuestras hijas gemelas, Sofía y Siena, eran los adornos perfectos para nuestra aparentemente vida ideal. Todo era una fachada, un engaño, un castillo de naipes que se derrumbó en el momento en que Ethan Hesse entró en nuestras vidas. Melanie siempre tuvo una manera de hacerme creer en fantasías, en la posibilidad de un amor eterno. Estaba contento, incluso complaciente, con nuestras vidas rutinarias. Mi trabajo en Dawson Engineering era mundano pero estable, la elección de Melanie de ser ama de casa era algo que ambos queríamos. O eso pensaba. Cuando Ethan, un nuevo empleado en Dawson, entró en nuestras vidas, lo recibí con los brazos abiertos. Era un vínculo con el pasado, un ex rival de fútbol convertido en amigo. Su esposa, Emma, era como una chispa para los deseos latentes de Melanie por una vida más allá de las cuatro paredes de nuestra casa. Se llevaron bien de inmediato, saliendo más a menudo, dejándome en el silencio de nuestra casa y en la compañía de mis dudas. Una tarde, Melanie dijo que iba a una reunión de la Asociación de Padres y Maestros. Era plausible, excepto que la frecuencia de estas reuniones comenzó a estirar la tela de la credibilidad. La curiosidad se apoderó de mí una noche. Revisé su teléfono. Fue una invasión de la privacidad, cierto, pero lo que encontré fue una traición de confianza. Mensajes, no solo a Emma, sino también a un número de Ethan Hesse. Esa noche, la esperé. Mi mente era una tormenta caótica de traición y venganza. Melanie llegó tarde a casa. Su sonrisa habitual se desvaneció al notar las nubes de tormenta en mis ojos. ¿Todo bien, Lucas?, preguntó, su voz teñida de una inocencia fingida que me hizo hervir la sangre. ¿Cómo está Ethan?, contraataqué, sin molestarme en ocultar mi veneno. Su rostro palideció. La mentira que vivía se reveló ante nosotros. Lucas, yo. No. Simplemente no la interrumpí. No había lugar para excusas. Ya no. La conversación que siguió fue un torbellino de acusaciones y negaciones. Ella intentó explicar, justificar sus acciones con palabras como solitaria y no realizada. Pero la única verdad que importaba era su traición. Quería gritar, desahogarme, dejar salir todo el dolor y la ira en un maremoto de destrucción. Pero elegí un camino diferente. Silencio frío y calculado. Planificaría mis próximos movimientos con la precisión de un maestro de ajedrez, pensando 10 pasos adelante. A la mañana siguiente, observé a Melanie con una curiosidad distante, preguntándome cuánto tiempo le llevaría quebrarse bajo el peso de su propia culpa. Dejé a las gemelas en la escuela, una apariencia de normalidad en nuestras vidas repentinamente tumultuosas. Necesito espacio, le dije a Melanie cuando regresé. Fue una mentira. Lo que necesitaba era venganza, una manera de hacerla sentir la profundidad de mi dolor. A medida que pasaban los días, puse en marcha mi plan. Recopilé evidencia, documentando cada mentira, cada cita secreta. No era solo para un posible divorcio, era para exponerla, para despojarla de la fachada de esposa y madre perfecta que pretendía ser. El enfrentamiento llegó inesperadamente. Melanie, quizás sintiendo que su mundo se derrumbaba, intentó comunicarse, explicar. Pero ya no me importaba. La confronté con mi evidencia, observé cómo se daba cuenta de su inminente caída. Te haré pagar por esto, le prometí, las palabras frías y carentes de cualquier emoción que una vez sentí por ella. No era una amenaza, era un juramento. Melanie suplicó perdón, una oportunidad para enmendar las cosas. Pero no había vuelta atrás. No para nosotros. Nuestro matrimonio era un castillo construido sobre arena, y yo era la marea que lo lavaría. En ese momento, ya no era el esposo y padre amoroso. Era el arquitecto de su ruina, decidido a desmantelar la vida que construimos con las mismas manos que una vez la sostuvieron con amor. La ilusión estaba rota, pero de sus fragmentos, reconstruiría. No una vida de mentiras, sino una de verdad, sin importar lo dura que pudiera ser. Ethan Hesse. Su llegada marcó el comienzo del fin, aunque no lo vi en ese momento.
Entró en Dawson Engineering como una tormenta, sin previo aviso e impredecible. Debería haber sabido mejor que darle la bienvenida con los brazos abiertos. Pero lo hice, como un tonto, ansioso por una conexión con un pasado donde los juegos de fútbol eran la mayor de nuestras preocupaciones. Lucas, te presento a Isen, nuestro nuevo topógrafo, nos presentó mi jefe. La sonrisa de Isen era toda dientes, demasiado amplia para ser genuina. Pero perdí las señales, cegado por la nostalgia de nuestra juventud compartida. Solíamos chocar en el campo, reí, estrechándole la mano. Nunca pensé que terminaríamos en el mismo equipo. La vida es graciosa así, respondió Isen. Sus ojos pasaron por encima de mí, escaneando la oficina como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Esa debería haber sido mi primera pista. Isen no estaba aquí solo por trabajo. Estaba aquí para perturbar, para tomar, para conquistar. La amistad entre Melanie y Emma fue instantánea, un vínculo forjado no por afecto genuino sino por insatisfacción mutua. Estaban inquietas, buscando algo más allá de los confines de la vida doméstica y la monotonía suburbana. La llegada de Isen y Emma encendió esa chispa en un incendio forestal. Lo vi, pero elegí ignorarlo, creyendo que mi fundamento con Melanie era inquebrantable. Isen sugirió que todos saliéramos a tomar algo una noche. Un poco de integración de equipo, lo llamó. La noche fue un borrón de risas y alcohol, pero una imagen se mantuvo cristalina, la risa de Melanie, brillante y desguardada, mientras se acercaba a Isen. Era una risa que no había escuchado dirigida a mí en años. ¿Te estás divirtiendo?, le pregunté mientras conducíamos a casa, las niñas dormidas en el asiento trasero. Mucho, respondió, su sonrisa persistente. Isen es divertido, ¿no? Sí, muy divertido, repetí, la palabra como cenizas en mi boca. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de engaño. Las salidas de Melanie y Emma se volvieron más frecuentes, sus historias más elaboradas. Reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, clubes de lectura, clases de yoga, las mentiras se acumulaban como capas de pintura, cada una ocultando la verdad aún más. Hice la vista gorda, convenciéndome de que mis sospechas eran infundadas, que mi matrimonio estaba seguro. Pero la duda era una semilla plantada profundamente en mi estómago, creciendo con cada llamada telefónica susurrada, cada sonrisa secreta intercambiada entre Melanie y Isen. La noche en que decidí enfrentar a Melanie, la casa estaba demasiado tranquila. Las niñas estaban en una pijamada, y Melanie supuestamente estaba en otra reunión de la Asociación de Padres y Maestros. Me senté en la oscuridad, cada tic-tac del reloj amplificando mi resolución. Cuando finalmente llegó a casa, la fachada se derrumbó. ¿Dónde estabas realmente?, exigí, mi voz un susurro venenoso. En la reunión de la Asociación de Padres y Maestros, respondió, su voz firme pero sus ojos traicionándola. No me mientas, Melanie, le espeté. Vi los mensajes. ¿Isen? De verdad. Su máscara de inocencia se rompió, los pedazos reflejando la traición que sentía. Lucas, por favor, déjame explicarte, rogó, las lágrimas al borde de sus ojos. No, la interrumpí, mi decisión tomada. Confié en ti. Te amé. ¿Y lo tiraste todo por qué? ¿Una aventura? No es solo una aventura, susurró, la confesión cortándome. Ese fue el momento en que supe que mi venganza sería lenta, calculada. Sin explosiones, sin altercados físicos. Desmantelaría la vida de Isen pieza por pieza, tal como él había hecho con la mía. ¿Y Melanie? Llegaría a lamentar sus elecciones, no a través de mi ira, sino a través de la retirada fría e inexorable de mi amor y apoyo. Mientras la veía sollozar, algo dentro de mí se calcificó. El amor se convirtió en odio, la confianza en traición. Isen Ayes había llegado, y con él, el fin de mi ilusión de un matrimonio feliz. Pero también había encendido algo dentro de mí, una resolución vengativa y calculada para reclamar mi vida, sin importar el costo. Los susurros de duda son como termitas, silenciosamente, corroen los cimientos hasta que no queda nada más que la cáscara hueca de lo que una vez fue. Había estado viviendo en esa cáscara, ajeno, hasta que los susurros se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos. No era solo la risa de Melanie con Isen o su repentino interés en actividades que nunca me incluían. Era el cambio en ella, como si estuviera allí pero ya no realmente conmigo. ¿Otra reunión tarde?, pregunté una tarde,
Las palabras pesadas con acusaciones no expresadas. Sí, la respuesta de Melanie fue rápida, demasiado rápida. Es para la recaudación de fondos escolar. ¿Sabes lo importante que es? Asentí con la cabeza, la mentira instalándose entre nosotros como un invitado no deseado en la cena. La escuela nunca la había necesitado tanto antes, o tal vez, solo tal vez, no era la escuela la que la necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nuestras conversaciones se convirtieron en campos minados, cada palabra un posible detonante para una explosión que ninguno de los dos quería enfrentar. Pero la detonación llegó, una noche ordinaria que se volvió extraordinaria con solo el sonido de un teléfono. Era el teléfono de Melanie, vibrando inocentemente en la encimera de la cocina. El nombre de Isen parpadeó en la pantalla, y en ese momento, los susurros de duda rugieron como una tormenta en mis oídos. ¿No vas a contestar eso? Mi voz estaba impregnada de un veneno que no podía ocultar. No es nada. Solo cosas del trabajo, balbuceó, la mentira tan descarada que casi era insultante. ¿Desde cuándo, cosas del trabajo, te llaman a esta hora? Presioné, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y temor. Es complicado. Titubeó, sus ojos evitando los míos, un claro signo de culpa en la tenue luz de la cocina. Complicado. Esa palabra resonó en mi mente mucho después de que ella silenciara la llamada y murmurara alguna excusa sobre un error en el trabajo. Pero no era solo complicado, era una traición, una ruptura de la confianza que habíamos construido durante años. Los días siguientes fueron un torbellino de vigilancia y subterfugio. Me encontré revisando su teléfono, el kilometraje de su auto, incluso su bolso en busca de alguna pista que confirmara mis sospechas. Cada descubrimiento era una pieza del rompecabezas, una evidencia condenatoria de su duplicidad. ¿Dónde estabas realmente, Melanie? La confronté una noche, armado con el conocimiento de sus mentiras. No me insultes con otra excusa. Su negación era esperada, pero la convicción en su voz vacilaba. Ella sabía que yo sabía, y sin embargo, continuaba tejiendo su red de engaños, un intento desesperado de mantener la fachada de nuestro matrimonio desmoronado. Quería enfurecerme, gritar, liberar la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Pero la rabia era un lujo que no podía permitirme. No, mi respuesta tenía que ser calculada, un plan que la expondría a ella y a Isen por lo que realmente eran. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí un recibo de una habitación de hotel reservada a su nombre. Una habitación para dos que ciertamente no me incluía a mí. Esa hoja de papel era más que evidencia, era una declaración de guerra. Melanie, dije, mi voz fría y carente de cualquier calidez que una vez compartimos, esto se acaba ahora. De una manera u otra. Sus intentos de explicarse fueron inútiles. La confianza estaba destrozada, nuestro matrimonio una fachada que ya no tenía ningún significado para ninguno de los dos. Pero me negaba a ser la víctima en esta historia sórdida. No, sería el arquitecto de su ruina, planeando meticulosamente cada movimiento con precisión. Mientras los susurros de duda se convertían en gritos de traición, me preparé para la batalla que se avecinaba. No por reconciliación, sino por retribución. Melanie y Isen habían elegido su camino, y ahora, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El desenlace no fue solo un evento, fue un cataclismo, un cambio sísmico que desgarró la esencia misma de lo que pensaba que era mi vida. Es difícil describir el momento en que te das cuenta de que la persona en la que has construido todo tu mundo ha estado desmantelándolo sistemáticamente, pieza por pieza. La traición de Melanie no fue solo una grieta en los cimientos, fue una demolición. La confronté, la evidencia de su infidelidad expuesta entre nosotros. El recibo del hotel fue solo la punta del iceberg. Tenía más, mucho más. Fotos, mensajes, una cronología de mentiras tan elaborada que era casi impresionante. Casi. ¿Por qué? Eso fue todo lo que pude articular, una sola palabra que llevaba el peso de 1000 preguntas. Su respuesta fue un estudio en la evasión. Lucas, no es lo que piensas. Puedo explicarlo. Pero la sinceridad se había ido, reemplazada por un intento desesperado de salvar lo que ya estaba perdido. ¿Explicar? ¿Cómo se explica esto? Lancé una foto de ella y Isen, riendo despreocupadamente por alguna broma invisible, su intimidad innegable. ¿Te estabas riendo de mí? ¿Es eso? No, Lucas, por favor. Es complicado. La voz de Melanie se quebró,
Pero yo ya estaba más allá del consuelo. Complicado. Eco, mi tono impregnado de desprecio. ¿Es así como lo llamas? Porque desde donde estoy, parece bastante simple. Me engañaste. Mentiste. Nos destruiste. La conversación se enredó, las acusaciones volaban como metralla. Con cada negación, cada débil justificación, mi determinación se endurecía. Esto no se trataba solo de enfrentarla, se trataba de recuperar mi dignidad, de no ser el tonto que obviamente ella creía que era. Quería odiarla en ese momento, desatar la furia de mi traición. Pero el odio es un sentimiento poderoso, y necesitaba ser preciso, no imprudente. Mi venganza no nacería de la pasión, sería calculada, una respuesta fría y medida al caos que ella había provocado. Quiero que te vayas, dije, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Fuera de esta casa. Fuera de mi vida. Melanie suplicaba, lágrimas corriendo por su rostro, pero ya no eran la moneda que una vez fueron. Locas, podemos arreglar esto. Te amo. Amor. Escarnecí. Tu amor es una cárcel, Melanie. Y no pasaré otro día encerrado en ella por tu egoísmo. El desenlace estaba completo, nuestro matrimonio un enredo de mentiras y engaños. Pero esto era solo el comienzo. Mientras Melanie empacaba sus cosas, sus sollozos una banda sonora para el final de nuestra vida juntos, yo ya estaba tramando. Isen también pagaría. Su intrusión en mi vida, su papel en esta traición, no quedaría impune. Desmantelaría su mundo así como él ayudó a desmantelar el mío. Pero no aún. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo tenía la intención de excluirlo, sistemáticamente, hasta que sintiera el mismo vacío que ahora resonaba en mi pecho. El desenlace no fue solo el final. Fue una declaración de guerra. Y yo, Locas, ya no estaba jugando a la defensiva. Tras la traición, los caminos divergen de las formas más inesperadas. Mi trayecto tomó un giro hacia un camino pavimentado con venganza y movimientos fríos y calculados. Hay un dicho que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Viví conforme a eso, dejando que mis planes se cocieran a fuego lento hasta el momento perfecto. Melanie, una vez mi confidente, se convirtió en el objetivo de mi retribución. Su engaño, una herida que se negaba a sanar, se convirtió en la determinación de desmantelar la vida que ella creía poder construir sobre las ruinas de la nuestra. Locas, ¿no podemos simplemente hablar de esto? La voz de Melanie, antes dulce para mis oídos, me crispaba. Su súplica por el diálogo, después de todas las mentiras, parecía el último insulto. Hablar. Eco, la palabra hueca. Renunciaste a ese derecho cuando lo elegiste a él sobre nosotros. Mi respuesta fue medida, carente del calor que una vez nos definía. Había reunido suficiente evidencia para asegurarme de que los procedimientos de divorcio se inclinaran fuertemente a mi favor. Pero no se trataba solo de victorias legales, se trataba de exponer su infidelidad para que todos la vieran, de despojarla de la fachada de la esposa y madre perfecta. Melanie intentó salvar lo que quedaba de su dignidad, buscando el apoyo de amigos en común, tejiendo historias sobre mi presunta frialdad y negligencia. Pero yo siempre estaba un paso adelante, mi narrativa respaldada por evidencia incontrovertible, pintándola como la arquitecta de la caída de nuestra familia. Isen no significa nada para mí. Fue un error, confesó durante una de nuestras confrontaciones finales, un intento desesperado de influir en mis decisiones. Un error. Escarnecí. No, Melanie. Un error es olvidar pagar una factura, no mentir sistemáticamente a la persona que más confiaba en ti. Mis palabras eran dagas, cada una dirigida a herir tan profundamente como su traición me había herido. El divorcio fue un campo de batalla, y emergí victorioso pero hueco. La custodia de Sofía y Siena fue mi único consuelo, asegurando que no se convirtieran en daños colaterales en la guerra que su madre había iniciado. El camino de Melanie se separó bruscamente del mío. Rechazada por quienes una vez consideró amigos y despojada de la vida que daba por sentada, emprendió un solitario viaje de autodescubrimiento y redención, creía que era emprender sola, ya que yo tenía que pensar en mis hijos, siendo su bienestar mi preocupación primordial. Tras la tormenta, Isen se convirtió en un fantasma, una mera nota al pie en la saga de nuestro matrimonio desintegrado. La caída de Melanie le sirvió como advertencia de derecho cuando lo elegiste las consecuencias de entrometerse en las vidas de los demás. ¿Y yo? Emergí marcado. Había reunido determinación fortalecida por las pruebas que había soportado.
El camino por delante era incierto, el futuro un lienzo en blanco. Pero estaba libre de las cadenas del engaño, listo para construir una nueva vida para mis hijas y para mí. En el silencio que siguió a la tormenta, encontré una sensación de paz, una comprensión de que algunos caminos están destinados a divergir, llevándonos a destinos que nunca anticipamos. Mi viaje con Melanie terminó, pero un nuevo camino se extendía ante mí, un camino de curación, de nuevos comienzos y de un futuro forjado a partir de las lecciones del pasado. ¿Y la venganza? Resultó ser una victoria hueca. La satisfacción de ver a Melanie pagar por sus transgresiones fue efímera, reemplazada por la realización de que la verdadera vindicación no radica en el sufrimiento de los demás, sino en la capacidad de seguir adelante, de elevarnos por encima del dolor y reconstruir a partir de las cenizas de la traición. Dicen que el horizonte es donde la tierra se encuentra con el cielo, donde lo pasado y lo que está por venir se mezclan en una promesa de nuevos comienzos. Mientras estoy en este umbral metafórico, mirar hacia atrás es tan doloroso como contemplar hacia adelante es esperanzador. El viaje a través de la traición, a través del oscuro laberinto de la venganza, me ha llevado hasta aquí. Pero no es un destino, es un punto de partida hacia algún lugar donde nunca he estado antes, algún lugar más allá del enojo y la retribución. En el tranquilo después de la tormenta, con las batallas legales detrás de mí y el futuro de mis hijas asegurado, me encontré vagando en un paisaje despojado de ilusiones. La ausencia de Melanie en nuestras vidas se convirtió en la norma, su presencia una vez central ahora solo una sombra que rara vez oscurecía nuestra puerta. El dolor de su traición, aunque no olvidado, se había embotado a un dolor persistente familia. Hice en lugar de una herida abierta. Sofía y Siena, resilientes de maneras que nunca anticipé, se adaptaron a nuestra nueva dinámica familiar con una gracia que me humillaba. Su risa regresó para llenar el vacío dejado por la partida de Melanie, sus sonrisas un bálsamo en los recuerdos aún crudos de nuestro pasado fracturado. En este nuevo mundo que estábamos construyendo, hubo una constante inesperada, Jodie. Su presencia, inicialmente una necesidad profesional, se convirtió en algo más, algo indefinible. Ella había entrado en el caos de nuestras vidas con una fuerza tranquila que no buscaba ni exigía nada a cambio. Lo estás haciendo genial, Lucas, me dijo una tarde mientras observábamos a las niñas jugar en el patio trasero. Su voz era suave, no solo con compasión, sino con una comprensión nacida de la adversidad compartida. ¿Lo estoy? Cuestioné, el peso de los últimos años pesado en mi voz. A veces parece que solo estoy esperando que llegue el próximo desastre. Eso no es esperar, corrigió Jodie gentilmente, es sobrevivir. Y desde donde estoy, parece mucho como prosperar. Sus palabras, simples y directas, cortaron a través de la niebla de mis dudas. En el espejo de sus ojos, comencé a ver no al hombre que era, sino al hombre que podría llegar a ser. El camino de la venganza, una vez tan claro y convincente, ahora parecía un recuerdo lejano. Adelante es esperanzador. Deseaba recorrer. La realización de que estaba parado al borde de un nuevo comienzo, uno no definido por el dolor que Melanie causó o la venganza que buscaba, era a la vez aterradora y emocionante. El horizonte se extendía ante mí, no como un límite sino como una invitación. Sofía y Siena, creciendo demasiado rápido, se convirtieron en mis anclas, sus necesidades y sueños la brújula que guiaba mis decisiones. Jodie, con su fuerza tranquila y su apoyo inquebrantable, se convirtió en una amiga, luego en algo más, una compañera en este viaje hacia territorios desconocidos. No sé qué depara el futuro, le confesé una noche, la vulnerabilidad en mi voz un testimonio de la confianza entre nosotros. Ninguno de nosotros lo sabe, respondió Jodie, su mano encontrando la mía en la oscuridad. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Juntos. La palabra, tan ordinaria, contenía una promesa, un potencial de sanación que nunca pensé posible. Mientras las niñas abrazaban a Jodie, y ella a ellas, nuestra casa volvió a ser un hogar, lleno de risas, amor y la calidez de vidas compartidas. El camino se bifurcaba en el bosque, y yo, tomé el menos transitado, no por venganza o amargura, sino por esperanza. Un nuevo horizonte llamaba, no libre de las sombras del pasado, sino iluminado por la posibilidad de redención y la promesa de nuevos comienzos. Al avanzar hacia este futuro, las lecciones del pasado son mis hitos, recordatorios del costo de la confianza traicionada y del valor del perdón, no como absolución para los culpables, sino como liberación para los agraviados.
El horizonte se extiende, infinito y acogedor, un lienzo en el que pintar una nueva historia, una de resistencia, renovación y el poder perdurable del amor.